Hace poco un importante periódico en el mundo publicó en su carátula la foto de una criatura absolutamente desnutrida y agonizante. Quizá a raíz de eso, Oxfam, organización internacional que lucha contra la hambruna en el mundo, elaboró recientemente un mapa con los países más afectados por el hambre. Ahí figuran principalmente los que están dentro del llamado Cuerno de África, como Somalia, por ejemplo, donde, aunque parezca mentira, más de 1 millón de niños va a morir de hambre. Este, como la mayoría de los países donde hay desnutrición y pobreza extrema, es un territorio dominado por la sequía y por las décadas de guerra civil y corrupción. Little boy is 7 years old. Look at the size. Look at my camera. 7 years old. Esta periodista no puede contener las lágrimas ante la impotencia de ver a este niño somalí de 7 años, tirado en el piso por la polio que padece, pero además completamente hambriento y desnutrido. Their legs were tiny bones covered in dried out skin. It was clear to me that starvation had pushed these helpless kids to the verge of death. Una dura realidad que sufren 14 millones de africanos, entre hombres, mujeres y niños, castigados por la hambruna más terrible de su historia. La hambruna ha aumentado principalmente en África, en países como Djibouti, Kenia, Etiopía, Somalia, donde en algunas zonas, por la sequía que es bastante drástica, es la mayor crisis de los últimos 60 años. Una pesadilla que ha hecho que instituciones como la FAO, Save the Children y Oxfam trabajen intensamente para conseguir fondos para revertir la situación. Y es que se necesitan unos 1.800 millones de dólares solo para atender la hambruna en África, un continente marcado por la corrupción y guerras internas que han generado pobreza extrema en muchos de sus países. Una región castigada también por grandes sequías que han acabado con la agricultura. La sequía causa estragos en los países africanos de Kenia, Somalia y Etiopía. Pero además de los países del continente africano, hay otros en el mundo donde la gente muere de hambre, y Oxfam, organización dedicada a la ayuda humanitaria, elaboró recientemente un mapa mostrando cuáles son. Se trata de algunas provincias de China, Afganistán, India y Pakistán, afectados seriamente por el alza del precio de los alimentos debido a la crisis económica mundial. No hay comida, no hay agua ni luz. Por favor, necesitamos ayuda rápida. En América Latina, los países más afectados por la crisis alimentaria han sido Guatemala, Bolivia y por supuesto Haití, que después del terremoto ha quedado en extrema pobreza. La crisis alimentaria, la crisis económica está generando esta instabilidad y causó un aumento de casos de desnutrición mismo en América Latina. Según un reciente informe de la FAO, en América Latina existen más de 52 millones de personas desnutridas. Los casos más alarmantes se encuentran en países que no son productores de alimentos y que se ven en la necesidad de importar. Ocurre más en los países que no son productores de alimentos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos países como Nicaragua, como Guatemala, que no producen alimentos y son netamente importadores de alimentos. Entonces, puedes imaginar que una alza de precios, ¿no? Puede causar un agravamiento de la crisis de desnutrición en estos países. Afortunadamente, el Perú no forma parte de esta lista de hambruna por la diversidad de alimentos que tienen elementos altamente calóricos, como la papa, el maíz, la quinoa, el camote y la yuca, entre otros. Lamentablemente, la suerte de los peruanos no la tienen los africanos, que ni siquiera llegan a consumir
el mínimo de 2.500 kilocalorías por día necesarias en un hombre para estar saludable, o 1.500 kilocalorías en el caso de las mujeres. Un hombre, si pasa un día sin comer, bueno, puede recuperarse. El problema más grave realmente es con los niños muy pequeños, porque la fase crítica de desarrollo, si no son bien nutridos, sus neuronas no se conectan, no se forman. Actualmente, muchos artistas como Madonna, Lady Gaga, Elton John y Justin Bieber han hecho un llamado a través de sus cuentas de Twitter para hacer donativos a la FAO y otras instituciones de ayuda humanitaria. Otros artistas como Christine Davis, de Sexo en la Ciudad, o Scarlett Johansson han colaborado en campañas de Oxfam, llegando incluso a visitar estos países en desgracia. At the Dadaab refugee camp, I met people desperate for food and water. But already, over tens of thousands have died. Half of them, children under the age of 5. You can help. Give $10 right now by texting. Este es el drama de los países que padecen de hambruna, situación que nos hace reflexionar, sobre todo cuando este 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Por lo pronto, países como China, Filipinas, Indonesia, Malawi, Malasia, Nigeria y Senegal han decidido impulsar su producción de alimentos para consumo local antes que exportarlo. Inteligente decisión que puede contribuir a bajar la alarmante cifra de más de 1.000 millones de personas que padecen de hambre en el mundo.